Buenas noches, profesor. Mi grupo está conformado por Quiñones Canchín Gralison, Manzaba Pacheco Eric, Zurita Valencia Pervis, Guevara García Nayeli, Coime Bone John y quienes hablan Moches Zambrano César. Le vamos a hablar lo que es la teoría de conjuntos borrosos y sistemas de inferencias borrosos. A continuación, mi compañero va a empezar con el tema. Continuando con la exposición, voy a hablar de la teoría de conjuntos borrosos. La teoría de conjuntos borrosos propuesta por Lotfi Sandep en 1965 revolucionó el manejo de la incertidumbre y la imprecisión en los sistemas matemáticos. A diferencia de la lógica clásica que trabaja con valores binarios de verdadero y falso de 1 y 0, los conjuntos borrosos permiten grados intermedios de pertenencia mediante las funciones de membresías de varios que varían entre 0 y 1. Los conceptos fundamentales tenemos el conjunto borroso. Es una extensión de la noción clásica de conjuntos donde la pertenencia de un elemento no es absoluta, sino gradual. Tenemos también las funciones de membresías. Representan el grado de pertenencia de un elemento al conjunto, triángulo, gaussiana, etc. Por último, tenemos las operaciones borrosas. Incluyen unión, intersección y complemento generalizadas para un conjunto borroso. Siguiente diapositiva. Ya. Ventajas del conjunto borroso. Los sistemas basados en la lógica difusa ofrecen numerosas ventajas en la aplicación del mundo real. Una de las ventajas es modelo de la incertidumbre. Captura información imprecisa o ambigua mejor que los sistemas tradicionales. Flexibilidad. Permite representar conocimientos vagos o cualitativos. Luego tenemos la adaptación al lenguaje humano. Mapean directamente expresiones lingüísticas como muy caliente o poco frío. Luego tenemos la reducción de complejidad. No requieren modelos matemáticos precisos de los fenómenos. Luego, integración. Se combinan efectivamente en otras técnicas como redes neuronales. Y como última ventaja tenemos la toma de decisiones. Mejoran los resultados en entornos con información incompleta. Siguiente diapositiva. Sistemas de inferencias borrosas. Los sistemas de inferencias borrosas son arquitecturas que transforman entradas numéricas en salidas útiles mediante reglas difusas, especialmente en situaciones de incertidumbre. Los componentes claves tenemos la fusificación, conversación de valores precisas de entradas de grados de membresías usando funciones predeterminadas. Bases de reglas, colección de reglas condicionales. Ejemplo, si la temperatura es alta, entonces el enfriamiento es fuerte. Motor de inferencias, aplicada a operaciones difusas como AND y OR. Y métodos de implicación para evaluar las reglas. Difusificación. Convierte los resultados borrosos agregando un valor numérico utilizando métodos comunes, centroides y máximos. Siguiente diapositiva. Los procesos básicos del sistema de inferencia borrosa se componen de la fusificación, evaluación de reglas, agregación de salidas y de fusificación. Como ya se había mencionado antes en los componentes de los sistemas de inferencia borrosa. Siguiente diapositiva. Tipos de sistemas de inferencia borrosas. Tenemos el primero que es el sistema Mandani. Se caracteriza por reglas con antecedentes y consecuencias borrosas. Requiere difusificación computacional costosa. Intuición y aplicación de interpretaciones. En las aplicaciones podemos encontrar que se lo utiliza en control de climas y sistemas industriales. Segundo, tenemos el sistema de Sugeno. Sus características son antecedentes borrosos para las consecuencias como funciones matemáticas, mayor eficiencia computacional, menos intuitivo que Mandani. Sus aplicaciones son en un modelo predictivo o optimizaciones. Y por último tenemos el sistema de Tsukamoto. Características: salida de reglas con funciones de membresías monótonas, difusificación por método ponderado, balance entre precisión y complejidad. Sus aplicaciones son en un sistema de control de alta precisión. Gracias.
Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre los componentes de un sistema de inferencia borroso. Quien les habla, Eric Manzano. Un sistema de inferencia borroso que tiene FIS, FUSIS, Inference System es una estructura basada en la lógica difusa, lo cual nos permite modelar procesos complejos mediante reglas heurísticas. Nuestra arquitectura consta de algunos elementos fundamentales, como cuáles: la base del conocimiento difuso, el modelo de fusificación, el motor de inferencia borroso, el modelo de desfusificación y la interfaz de entrada y salida. ¿Qué es la base del conocimiento difuso? En este contiene el conjunto de reglas borrosas, el if-then, las cuales definen el comportamiento del sistema, de que estas reglas relacionan variables lingüísticas mediante operadores difusos. Estas pueden incluir las funciones de pertenencia, las membership functions, que asignan grados de verdad a las variables de entrada-salida en conjuntos borrosos. Por ejemplo, alto, medio y bajo. En el segundo, el modelo de fusificación. Este nos permite transformar valores numéricos precisos en grados de pertenencia a conjunto borroso, utilizando las funciones de pertenencia definidas. Un ejemplo para que se pueda entender es al momento de convertir una temperatura de 30 grados centígrados en grados de pertenencia a los conjuntos calientes. ¿Qué quiere decir esto? Que está en conjunto caliente en 0,7 y muy caliente en 0,3. En el siguiente tenemos el motor de inferencia borroso, el cual nos habla de que aplica operadores difusos, el AND, el OR y el NOT, y estos mecanismos de explicación nos permite evaluar las reglas y derivar sus conclusiones. Además, este combina los resultados de múltiples reglas mediante el uso de métodos de agregación, como cuáles el máximo y la suma. Tenemos el método de desfusificación. Este nos permite convertir el resultado borroso agregado en un valor numérico utilizable, en los cuales utiliza técnicas como el centroide o el promedio ponderado. Y por último, la interfaz de entrada y salida. Esto nos permite la comunicación entre el sistema borroso y el entorno externo, el cual nos permite adoptar formato de datos según los requerimientos que necesitemos. Siguiente diapositiva. Ya, listo. Un ejemplo de un sistema de inferencia borroso sería el control de velocidad de un vehículo autónomo. ¿Qué nos dice? Que nos dice que un sistema de inferencia borroso, nos dice que un sistema de inferencia borroso FIS puede aplicarse en el control adaptativo de la velocidad de un vehículo autónomo, donde las condiciones del tráfico y el entorno requieren decisiones basadas en reglas heurísticas en lugar de modelos matemáticos precisos. En este punto vamos a aplicar 4 pasos: la definición de variables, la defusificación, la base de regla borrosa y el proceso de interferencia. En la definición de variables para este ejemplo de control de velocidad tenemos la distancia del vehículo precedente, la velocidad actual y la salida, la cual puede ser el incremento o decremento de la velocidad. En la distancia del vehículo, en el conjunto borroso definido, está como cerca, moderada y lejos. Dentro de cerca tenemos un radio de entre 0 y 20 metros. Dentro de moderada tenemos un radio de entre 10 y 50 metros. Y dentro de lejos tenemos un radio de 40 a 100 metros. En la velocidad actual, los conjuntos borrosos son establecidos entre baja, media y alta. En baja tenemos un radio de 0 a 30 kilómetros por hora, en media de 20 a 80 kilómetros por hora y en alta de entre 60 y 120 kilómetros por hora. Y la salida del incremento o decremento de la velocidad está establecida entre frenar fuerte, mantener la velocidad y acelerar suave y acelerar rápido. Dentro de frenar fuerte tenemos un radio de menos 10 kilómetros, mantener 0 kilómetros, acelerar suave más 5 kilómetros y acelerar rápido más 10 kilómetros. Ahora, una vez reconocidas todas las variables, tenemos que establecer la base de reglas borrosas. Esto nos permite establecer reglas if-then, las cuales están basadas puede ser en un conocimiento experto, donde tenemos algunos casos donde si la velocidad es cerca y
la velocidad actual es alta, entonces la salida del incremento-decremento es frenar más fuerte. Eso puede ser un ejemplo. Y, y la desfusificación es que mediante el método del centroide se va a calcular el valor numérico del incremento-decremento de la velocidad a partir de la superficie borrosa resultante. ¿Qué quiere decir? Que suponiendo que el centroide se ubica en un ejemplo, menos 2 kilómetros, entonces el sistema reducirá ligeramente la velocidad, por dar un ejemplo. Siguiente. Bien, y por último tenemos el aprendizaje en sistema borroso, ya que los sistemas borrosos, aunque inicialmente estaban diseñados para capturar conocimientos, han evolucionado para incorporar técnicas de aprendizaje automático, las cuales nos permiten optimizar su desempeño y adaptabilidad. Pero ¿cuáles son sus métodos? Tenemos el aprendizaje basado en datos, la red neuroborrosa y el aprendizaje en línea, el online learning. Pero ¿qué es el aprendizaje basado en datos? En este los sistemas borrosos pueden aprender a partir de conjuntos de datos históricos para ajustar sus parámetros. En las redes neuroborrosas, en la ANFIS, en los sistemas de Adaptive Neurofusion Interference System, la ANFIS, combinan la estructura del sistema borroso con la capacidad de aprendizaje neuronal. ¿Qué significa esto? Que utiliza algoritmos de retropropagación o descenso de gradiente para ajustar los parámetros de la función de pertenencia y los pesos de las reglas. Y por último, el aprendizaje en línea, el online learning. En este nos establece entorno dinámico, donde los datos se combinan con el tiempo, los sistemas borrosos pueden emplear técnicas de aprendizaje incremental y los métodos como el Recursive Least Square permiten actualizar las reglas y funciones de pertenencia a través del tiempo real. Gracias. A continuación, quienes hablan, Mocha Zambrano César, le voy a definir lo que son los métodos de aprendizaje en los que son los sistemas borrosos. Pues esto se refiere a las diferentes técnicas utilizadas, ya sea para ajustar y mejorar el comportamiento de los sistemas basados en lógica difusa, lo que se denomina Fuji Logic, a través de lo que es la experiencia o la información disponible. A continuación, lo que vamos a presentar son las principales categorías de métodos de aprendizaje aplicados en los sistemas borrosos, en el cual está lo que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, aprendizaje por refuerzo y por último tenemos lo que es la optimización evolutiva. Ya, primero vamos a definir cada de estas categorías. Ya, el primero es el aprendizaje supervisado. Pues el aprendizaje supervisado lo que hace es implica entrenar un sistema borroso utilizando lo que son datos de entrada y salida conocidos, o sea, etiquetados. El objetivo es que el sistema aprenda a mapear las entradas a las salidas correctas, lo que hace generalizando a nuevos datos no vistos. Estos se definen por varios puntos, lo que es analogía con conjuntos clásicos. Este sería como tener ejemplos claros de elementos que pertenecen y no pertenecen a un conjunto y usar esos ejemplos para definir lo que son las fronteras del conjunto. Otro punto importante dentro de esta categoría es el enfoque borroso. Este es en lugar de fronteras nítidas, el aprendizaje supervisado en sistemas borrosos busca lo que es definir las funciones de pertenencia de los conjuntos borrosos y lo que son las reglas de inferencia que mejor se ajusten a los datos de entrenamiento. Otro punto es los ejemplos de técnica. Este ajuste de parámetros de funciones de pertenencia es basado en el error de salida o también el aprendizaje de reglas borrosas a partir de datos. Ya. En la segunda categoría tenemos lo que es aprendizaje no supervisado. El primero era supervisado, en este no vamos a no supervisado. Pues en esto se refiere a lo que es la capacidad del sistema para identificar patrones o estructuras o agrupaciones en lo que son los datos de entrada no etiquetados. Lo que hace es el sistema debe descubrir por sí mismo las relaciones inherentes en los datos. Ya, esto también cumple con varios puntos. Lo que es la analogía con conjuntos clásicos, como en la primera, sería como intentar encontrar lo que son grupos naturales de elementos basándose en sus similitudes, sin tener una idea previa de cuáles deberían ser esos grupos. Como segundo punto, el enfoque borroso, pues esto puede implicar lo que es la identificación automática de conjuntos borrosos relevantes en los datos, como nos decía el compañero Coime, la determinación de grados de pertenencia y la creación de particiones borrosas del espacio de datos. Y como por último, un ejemplo de no supervisados pueden ser los algoritmos de clustering borroso o también métodos para la extracción de reglas borrosas a partir de datos sin etiqueta. Ya, el aprendizaje por refuerzo.
¿Qué nos quiere decir el aprendizaje por refuerzo? Pues esto implica que un agente borroso aprende a tomar decisiones óptimas en un entorno dinámico mediante lo que es la interacción. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente recibe recompensas o castigos por sus acciones. Y el objetivo es aprender una política de comportamiento que maximice lo que es la recompensa acumulada a lo largo del tiempo. Ya su analogía en conjuntos clásicos, pues no hay analogía directa simple, sino que en esta categoría, sino que el aprendizaje por refuerzo se centra en lo que es la toma de decisiones secuencial. Ya. En lo que es el enfoque borroso, pues los estados en entorno, las acciones de la gente o la recompensa pueden ser los que representadas mediante conjuntos borrosos. También las políticas de decisión pueden estar basadas en lo que son las reglas borrosas que mapean estos borrosos a acciones borrosas. Y por último, un ejemplo de lo que es el aprendizaje por refuerzo podemos decir que es un diseño de sistema de control borroso que aprende a través de la prueba y error, y asimismo como la optimización de reglas borrosas mediante la exploración del entorno. Y por último tenemos lo que es la optimización evolutiva. Pues su concepto nos dice que como los algoritmos genéticos o la optimización por enjambre de partículas, estas se pueden aplicar en sistemas borrosos para encontrar lo que es la mejor configuración de sus componentes, o sea, las funciones de pertenencia, reglas, etcétera. Ya, para resolver un problema específico dentro de lo que es la optimización evolutiva, estos algoritmos se inspiran en los procesos de selección natural y evolución biológica. Ya como punto de analogía con conjuntos clásicos, pues aquí tampoco no hay una analogía directa simple con la teoría de conjuntos clásicos, pues la optimización evolutiva es una meta heurística para encontrar soluciones óptimas, nada más. Con respecto al enfoque borroso, pues la optimización evolutiva puede utilizarse para ajustar las formas y parámetros de las funciones de pertenencia, seleccionar el conjunto óptimo de reglas borrosas de una base de conocimiento, o lo que hace es determinar los pesos y conexiones en redes neuroborrosas. Y por último, tenemos como ejemplos de técnica, pues el uso de algoritmos genéticos para evolucionar los que son los conjuntos de reglas borrosas para un sistema de control, así mismo como la aplicación de optimización para un enjambre de partículas para ajustar lo que son los parámetros de un modelo borroso de clasificación. En resumen, ¿qué nos define estas categorías de los métodos de aprendizaje en sistemas borrosos? Pues estas categorías exploran lo que son diferentes maneras en las que la teoría de conjuntos borrosos pueden integrarse con técnicas de aprendizaje automático y optimizado para construir sistemas inteligentes, capaces de manejar lo que es la incertidumbre y la vaguedad, inherentes en muchos problemas de lo que es el mundo real hoy en día. Gracias. Soy Quiñones Canchingre y les voy a hablar sobre la aplicación del aprendizaje de sistemas borrosos. En los sistemas de inferencias borrosos que se incorporan en los métodos de aprendizaje se tiene una variedad de aplicaciones en diferentes campos. Algunos de estos más relevantes incluyen el control de procesos, la inteligencia artificial y aprendizaje automático en la medicina y la robótica. En el control de procesos. En la industria de los sistemas borrosos se utiliza para el control de procesos en el tiempo real, como en las plantaciones químicas y en los sistemas de la fabricación. En el aprendizaje, estos sistemas nos ayudan para ajustar los parámetros dinámicos, para optimizar automáticamente los parámetros operativos en funciones de condiciones cambiantes en los procesos y mejorar la eficiencia y la calidad de un producto. Y también para la mejora de las incertezas, para adaptarse a las variaciones, a las condiciones operativas y a la fluctuación de la calidad de la materia prima. Siguiente diapositiva. En la inteligencia artificial y aprendizaje automático, los sistemas borrosos se integran en los sistemas de la inteligencia artificial para recomendaciones de patrones y sistemas de recomendación. En las recomendaciones de patrones se mejora la precisión en la clasificación y en las recomendaciones de los patrones, en los datos complejos como imágenes o señales de audio. En los sistemas de recomendación se proporcionan recomendaciones personalizadas en las plataformas de comercios electrónicos y servicios de streaming, y también para la utilización de datos de usuario en precisiones y subjetivos. Siguiente diapositiva.
En la medicina, en este campo, el aprendizaje de los sistemas borrosos se aplica para diagnósticos y pronósticos. En los diagnósticos se ayuda a diagnosticar enfermedades basándose en los síntomas vagos y las variaciones para mejorar la capacidad y el manejo de incertidumbre en la salud del paciente. En los pronósticos se predice la evolución de las condiciones de la salud en funciones de datos clínicos inciertas para mejorar la personalización del tratamiento. Siguiente diapositiva. En la robótica, en este campo de la medicina, el aprendizaje de los sistemas borrosos en la robótica, en este campo se utiliza para la navegación de control y la interacción del robot y el humano. En navegación de control se permite que los robots naveguen en entornos dinámicos y complejos para adaptarse a los obstáculos y cambios del entorno. Y en la interacción humano-robot se facilita la comunicación y la colaboración entre humanos y robots, adaptándose a las necesidades y a las preferencias del usuario. Gracias. Bueno, yo soy Zurita y continuando con la exposición, yo voy a dar desafíos y futuro del aprendizaje borroso. Este es, digamos, una definición también conocido como aprendizaje difuso o fuzzy learning. Es un enfoque de inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender y razonar con información imprecisa o incierta, similar a como lo hacen los humanos habitualmente. Esto también tiene una importancia. Su importancia es el aprendizaje borroso, que es crucial para las aplicaciones donde los datos son ambiguos o incompletos, como en el centro de control de sistemas complejos. Estos tienen algunos como reconocimiento de patrones y la toma de decisiones en entornos inciertos. Y también tenemos algunos desafíos, como son la complejidad, que son los modelos de aprendizaje borroso que pueden ser complejos de diseñar o implementar, y especialmente cuando se trata de sistemas con muchas variables. Y también escalabilidad. A medida que aumenta la cantidad de datos, la complejidad del problema, el rendimiento de los modelos de aprendizaje borroso pueden disminuir. Y tenemos la interpretabilidad, que a veces los modelos de aprendizaje borroso pueden ser difíciles de entender, lo que dificulta la aplicación de sus decisiones. Y también tenemos la transparencia, que esto es la falta de transparencia, valga la redundancia, en algunos modelos de aprendizaje borroso que pueden generar desconfianza en su uso, especialmente en aplicaciones críticas. Siguiente diapositiva. Tenemos la complejidad y escalabilidad en aprendizaje borroso. En este punto se refiere a dos desafíos importantes que enfrenta el aprendizaje borroso, como la complejidad. Los sistemas de lógica difusa, que son la base del aprendizaje borroso, pueden valorarse muy complejos a medida que aumenta el número de variables y reglas. En esto también se puede diseñar y ajustar estos sistemas que requieren un reconocimiento profundo del dominio, del problema y de la lógica difusa. Y también tenemos otro punto que es la escalabilidad. La escalabilidad se refiere a la capacidad de un sistema para mejorar un aumento en la carga de trabajo o en la cantidad de datos. Los modelos de aprendizaje borroso pueden tener dificultades para escalar a grandes conjuntos con datos o a problemas complejos con muchas variables a medida que aumenta la escala. Y también el rendimiento del sistema puede disminuir y los tiempos de procesamiento pueden aumentar. Un ejemplo sería la capacidad de un sistema de recomendación para seguir dando buenas recomendaciones a medida que la cantidad de usuarios y productos aumentan. Y en esto también tenemos importancia de estos desafíos que, primero, supera estos desafíos, es crucial para el futuro del aprendizaje borroso. Y tenemos los modelos más eficientes y escalables que permitirán aplicar el aprendizaje borroso a una gama más amplia de problemas del mundo real. Y tenemos sus posibles soluciones, como ¿cuál? Como la investigación en algoritmos de aprendizaje borroso más eficientes y desarrollo de herramientas y técnicas para simplificar el diseño y la implementación de sistemas lógica difusa. Siguiente diapositiva. Tenemos la interpretabilidad y transparencia en el aprendizaje borroso. En este punto, digamos, se refiere a aspectos cruciales
que influyen en la confianza y la utilidad de los sistemas de aprendizaje borroso. ¿En cuál? Tenemos interpretabilidad y transparencia. En la interpretabilidad se refiere a la capacidad de comprender cómo un sistema de aprendizaje borroso llega a sus decisiones. En muchos casos, los sistemas de lógica difusa pueden ser complejos, lo que dificulta la comprensión de las relaciones entre la entrada y las salidas. La falta de interpretabilidad puede dificultar la depuración y el ajuste de las validaciones de estos sistemas. Para poder entender esto, se podría poner como ejemplo, digamos, un sistema de lógica difusa que decide si se aprueba o no un crédito, que debe ser capaz de explicar por qué tomó esa decisión para que el usuario pueda entenderla y así mejorar la confianza en el sistema. Y tenemos la transparencia. Esto se refiere a la capacidad de examinar y comprender el funcionamiento interno de un sistema de aprendizaje borroso. La transparencia es más importante para garantizar que el sistema sea justo, imparcial y libre de sesgo. La falta de transparencia puede generar desconfianza o en el uso del sistema, especialmente en aplicaciones críticas como la medicina o la justicia. Como por ejemplo, en un sistema de diagnóstico médico basado en la lógica difusa, es crucial, digamos, que el sistema sea transparente. ¿Para qué? Para que los médicos puedan entender cómo llegó a un diagnóstico y así poder verificarlo. Y ya terminé. A continuación, quien les habla, Guevara García. Bueno, voy a hablar sobre la integración con nuevas tecnologías. La integración del sistema borroso con otros enfoques de inteligencia artificial, como el aprendizaje profundo en las redes neuronales, presentan desafíos en términos de compatibilidad y eficiencia. Encontrar formas de combinar los mejores en este mundo será crucial para el avance de la inteligencia artificial. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Ética y regulación. A medida de los sistemas borrosos se integran más a la vida cotidiana, surgen cuestiones éticos y de regulación. Es importante establecer directrices claras para el uso responsable de estos sistemas, especialmente en el área donde las decisiones tienen un impacto significativo en la vida de las personas. Siguiente diapositiva. Aplicaciones emergentes. El futuro del aprendizaje borroso es prometedor, especialmente en el área emergente, como conducción autónoma. Conducción autónoma. Son los vehículos autónomos que requieren decisiones rápidas y precisas en el entorno incierto. Los sistemas borrosos pueden ayudar a gestionar la ambigüedad y la precisión de tomar decisiones en un tiempo real. Internet en las cosas. LOC. En el ámbito de LOC, el aprendizaje borroso puede optimizar la gestión de datos en un dispositivo conectado, mejorando la eficiencia y la personalización en aplicaciones del hogar inteligente. Y por último tenemos lo que viene a ser ciudades inteligentes. Los sistemas borrosos pueden ayudar a gestionar el tráfico y los recursos urbanos de manera más eficiente, adaptándose a las condiciones cambiantes y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Gracias.